intensa le cegó. Le dijo Pablo: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, le respondió. Levántate y entra a la ciudad, y lo que has de hacer se te dirá. Dios envió a su siervo Ananías, y a Pablo la vista devolvió. Le llevó a las aguas del bautismo, de Espíritu Santo se llenó. Y Dios envió a Pablo a predicar a pueblos gentiles la verdad. Su encuentro con Dios, su vida cambió. Por Dios fue elegido para una gran misión, y se dedicó a la obra de amor. La fe en Jesucristo a los hombres enseñó. Su encuentro con Dios, su vida cambió. Por Dios fue elegido para una gran misión, y se dedicó a la obra de amor. La fe en Jesucristo a los hombres enseñó. La buena batalla él luchó, un trono en el cielo se ganó. Camino a Damasco, y una luz intensa le cegó. Le dijo Pablo: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, le respondió. Levántate y entra a la ciudad, y lo que has de hacer se te dirá. Dios envió a su siervo Ananías, y a Pablo la vista devolvió. Le llevó a las aguas del bautismo, de Espíritu Santo se llenó. Y Dios envió a Pablo a predicar a pueblos gentiles la verdad. Su encuentro con Dios, su vida cambió. Por Dios fue elegido para una gran misión, y se dedicó a la obra de amor. La fe en Jesucristo a los hombres enseñó. Su encuentro con Dios, su vida cambió. Por Dios fue elegido para una gran misión, y se dedicó a la obra de amor. La fe en Jesucristo a los hombres enseñó. La buena batalla él luchó, un trono en el cielo se ganó. Dios les bendiga, queridos hermanos y alumnos de este seminario de estudios bíblicos. Les saludo a todos en el nombre de Jesús, esperando compartir esta última parte de la enseñanza de la biografía del apóstol Pablo. Para mí es una alegría, es un gozo poder haber hecho esta biografía del hombre que yo admiro, del Hijo de Dios que llegó a ser el apóstol, y por toda su bendición que nos ha dejado. Hoy vamos a ver lo que es la muerte de un soldado y el legado. Dos cosas importantes, ¿no? Porque la muerte de un hombre es importante, pero lo más importante es el legado, lo que nos deja, lo que nos enseña, lo que podemos aprender de él y de su obra. Así que vamos a estar viendo esta gran bendición de tener esta biografía para la gloria de Dios, este octavo estudio y último del apóstol Pablo, en el nombre del Señor Jesús. Que Dios nos esté ayudando y que Dios nos esté bendiciendo. Y desde ya, gracias a Dios por esta biografía
importantísima. Solo hemos visto un 5% del estudio que está en la carpeta, en el estudio del apóstol Pablo, pero creo que lo que hemos visto ha sido de mucha, mucha bendición. Así que vamos a comenzar con la enseñanza. Bueno, vamos a comenzar con esta primera parte. Por supuesto que lo vamos a nutrir de lo que es la historia secular, ¿no? Más que de la Biblia, porque indudablemente la Biblia nos habla de la ejecución y de la sentencia, pero no nos habla de lo posterior. Fue Nerón el que ejecutó la orden para que el apóstol Pablo muriera en el martirio de la muerte de decapitación. La muerte de decapitación o la guillotina no era la guillotina tradicional que vemos, era un hombre que grimía su espada y cortaba la cabeza del hombre que arrodillado se ponía delante como de un poste y ahí se cortaba. Bueno, se piensa que su martirio se llevó a cabo en el Aqua Salviet de la Vía Laurentina, y en el estudio tenemos un mapa donde podemos, o una foto donde podemos ver esa vía. Según la leyenda, el cuerpo del santo fue enterrado en la propiedad de una mujer cristiana llamada Lucina, fuera de los muros de Roma, en la segunda milla de la Vía Ostenticis. Allí mismo, 2 siglos más tarde, el emperador Constantino el Grande construyó la primera iglesia, y los emperadores Valentín I, Valentín II, Teodosio I y Arcadio la expandieron significativamente entre los siglos IV y V, y donde se encuentra actualmente la Basílica de San Pablo. Ya hoy en día la conocemos como la Basílica de San Pablo. Bueno, indudablemente lo que vemos aquí en la foto, una vía una calle como muy asfaltada con piedras, lajas, y bueno, la historia también nos dice que en el 2002 un sarcófago de bronce de 2,4 metros de largo con la inscripción Paulo Apóstol Mártir, lo que se traduce como Pablo Apóstol Mártir, fue encontrado durante la inspección de la Vía Ostitici alrededor de la Basílica de San Pablo. Extramuros en junio del 2009 fueron anunciadas por el Papa Benedicto. Las conclusiones arrojadas por las excavaciones del lugar: el sarcófago no se abrió, sino que se examinó usando una sonda que reveló parte de incienso, lino, púrpura y azul y pequeños fragmentos de huesos. El hueso fue dotado del siglo I-II con radiocarbono. Entre resultados, según el Vaticano, favorecen la suposición de que la tumba pertenece al apóstol Pablo. En cuanto a la versión de la Biblia, Biblia Nueva Traducción Viviente, dice: en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. Y en esto quiero que hagamos hincapié, porque como cristianos, Pablo nos deja una gran enseñanza, sabiendo que el Señor ya le reveló que él iba a morir. Entonces, en cuanto a mí, y mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Le regaló la vida a Dios, le entregó la vida a Dios, y tuvo la bendición de Dios a lo largo de toda su vida. ¿Sabe lo que es una ofrenda? No es algo que se da de corazón, voluntario. Y Pablo está diciendo que mi vida ya fue derramada como una ofrenda, fue traída como una ofrenda. Ojalá que los hombres cristianos aprendamos a hacer una ofrenda para Dios, consagrados para Él, dedicados para Él y instrumentos de Él para su gloria y para su honra. Hermanos, aleluya, estamos en tiempos difíciles porque la venida del Señor se acerca y necesitamos que amemos más la obra de Dios que nuestra propia vida. Necesitamos muchos hombres como Pablo que den ofrenda a Dios su vida, aleluya, y aunque sepan que la muerte está cercana, porque así dice esta versión de traducción viviente en 2 Timoteo 4:6, se acercó
se acerca el tiempo de mi partida. Aleluya, ya Dios le reveló. Pero al contrario de toda suposición de que una persona cuando se entera de que va a morir, trata de saldar todas las deudas que tiene personalmente con su familia, sus amigos, sus hijos, sus parientes, Pablo hace todo lo contrario. Él, al saber de parte de Dios que va a morir, y es revelado delante de la presencia de Dios que Él está por irse de este mundo, Él comienza a detallar y a trabajar con todo el equipo de trabajo en lo que sería la posmuerte de Él, para que la obra no se detenga, sino que la obra siga adelante. Por eso hablaba del legado. Qué importante es el legado, que leguemos a otro lo que nosotros no alcanzamos a terminar. Aleluya, lo que nosotros no alcanzamos a ejecutar. Aleluya, porque somos hombres, somos mujeres limitados en tiempo y espacio, pero podemos, aleluya, decirle a Dios: te entrego mi ofrenda, te entrego mi vida. No importan los años que vida, no importa cómo voy a morir, lo importante es que mi vida es una ofrenda. Aunque el tiempo está cercano de mi partida, moriré por causa de ti, oh mi Dios. Todos los discípulos murieron asesinados, excepto Juan, que murió de anciano, pero todos los discípulos murieron de una forma tremenda, ¿no? Y creo que en la vida de Pablo, en esos años, la situación de Judea se había empeorado tanto, y Pablo se había hecho de esas noticias. Los acontecimientos se precipitaban hacia un trágico desenlace a medida que la hospitalidad entre judíos y romanos se tomaba más acusada y abierta. También aumentaba la intolerancia de los judíos contra los cristianos, porque una de las cosas, aleluya, que más le molestaba al judaísmo es que Saulo se había cambiado de filas, aleluya, y ahora defendía lo que antes perseguía. Por eso la cosa se puso más difícil. La intolerancia de los judíos contra los cristianos. A la muerte de Festo en el año 62, el sumo sacerdote judío Ananías aprovechó el breve vacío de poder para ordenar el asesinato de Santiago, el llamado hermano de Jesús y líder de la naciente iglesia cristiana en Judea. Poco después, un halo siniestro se discernía sobre los cristianos de Roma. Una cálida noche de verano del año 64 estalló un gran incendio en el extremo norte del Circo Máximo. Las llamas se propagaban con celeridad, alimentadas por las frágiles mercancías de las tiendas cercanas e impulsadas por un fuerte viento. El incendio persistió durante 5 días, destruyendo y reduciendo a cenizas la mayor parte de la ciudad de Roma. Los ciudadanos de Roma sospechaban que el incendio se debía a una iniciativa del emperador Nerón para reconstruir la capital con mayor magnificencia. Pero, para desviar las sospechas que recaían sobre él, Nerón acusó a los cristianos de Roma de haber organizado el incendio y desencadenó una vasta persecución. Gloria en nombre de Jesús. A los cristianos sospechosos se les acorralaba sistemáticamente y después de ser interrogados se les ejecutaba en crueles espectáculos públicos. Algunos se hicieron de antorchas humanas para iluminar los jardines del recreo de Nerón. Otros fueron envueltos en pieles de animales y lanzadas a las fieras en el circo. Pedro fue igualmente víctima de esta cruel campaña y fue crucificado con la cabeza hacia abajo por considerarse él mismo indigno de morir como Jesús. Pablo resultó atrapado también en el torbellino de esa depravada persecución. Al parecer se le había levantado el arresto al no insistir nadie en Jerusalén en acusarlo. Salió de Roma, visitó la iglesia de Grecia y algunas de Asia Menor. En Troade, los enemigos del cristianismo lo detuvieron y le acusaron de traición. Y ahí donde comienza la última etapa, la última parte de la vida del apóstol Pablo. Aleluya. Comenzaron a acusarlo de traición, comenzaron, aleluya,
a buscar causas y motivos para terminar con la vida del apóstol Pablo. Aleluya. Pablo una vez más pidió ser juzgado en Roma con el derecho de ser ciudadano romano y volvió a la capital, donde no tardó en sucumbir víctima del odio de Nerón. Como ciudadano romano que era, le fue otorgado el juicio solicitado y declarado culpable. Fue sentenciado a muerte en el año 67. Sin embargo, al ser ciudadano romano, tenía un privilegio de que su muerte fuera por decapitación y no de otra forma más cruel. O sea que la muerte del apóstol Pablo por decapitación tuvo un beneficio, porque todos los cristianos morían de una forma más cruel y de más sufrimiento, pero el apóstol Pablo, por ser derecho de ciudadano romano, fue ejecutado con la decapitación. Así que ahí, como ciudadano romano que era, fue otorgado el juicio solicitado que él reclamó, declarado culpable, y bueno, ahí cayó su cabeza. Pablo fue decapitado horas después a las puertas de la ciudad de Roma. Según la costumbre con los ciudadanos romanos, los cristianos trasladaron reverentemente sus restos a un cementerio cercano y le dieron sepultura. Su sepulcro se encuentra en la actualidad en la Basílica Romana de San Pablo, en las afueras de Roma, y se lo venera como un santo, ¿no? Como un santo de la Iglesia Católica. Mire lo que dice la versión del lenguaje actual. Esta versión es muy bonita y dice lo siguiente, aleluya, quiero compartirla con ustedes. No tengan miedo de la gente que puede destruir el cuerpo, pero no la vida que está en ustedes. Más bien teman a Dios, que tiene el poder de destruirlos totalmente en el infierno. La versión es lenguaje actual de Mateo 10:28. Gloria al nombre de Jesús, aleluya, por estas hermosas palabras. No tengan miedo al que puede quitarnos nuestra vida, sino aquel que puede condenarnos al infierno, y está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en la foto podemos ver una recreación de lo que fue la ejecución pública del hombre de Dios y el fin de una vida, pero no de un legado. Continuaremos para la gloria del Señor Jesús. Bueno, hermanos, vamos a estar viendo a continuación un conocido texto que nos habla un poco de la previa antes, los momentos previos antes, o el tiempo previo antes de la ejecución, que es lo que nos interesa. Podemos entender que Pablo siente la revelación cuando dice: mi tiempo está cercano, mi partida está cercana, según la Reina Valera. Pero vemos en 2 Timoteo 4:7 un texto, pero reconocido, ¿no? Se han hecho alabanzas, se han hecho tantas cosas con este texto. Y quiero leerlo varias versiones, porque en varias versiones podemos encontrar la riqueza de las diferentes traducciones. Lo voy a leer en lo que es la Reina Valera, en 2 Timoteo 4:7. Yo quiero que usted me acompañe con su Biblia. En 2 Timoteo 4:7 le voy a leer la Reina Valera y después le voy a leer las otras versiones que nos van a mostrar una mejor riqueza de este texto. Bueno, la Reina Valera ya sabemos qué es lo que dice, porque es un texto tan leído, ¿no? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Lo dice en tiempo presente, ¿no? He peleado, ¿no? He acabado y he guardado, ¿no? Tres cosas importantes que el apóstol Pablo nos enseña. En la vida cristiana hay que pelear. En la vida cristiana hay que acabar lo que comenzamos. Y en la vida cristiana hay que guardar todo lo que hemos recibido. Porque es importante que nosotros, aleluya, sepamos, aleluya, reconocer que todas las cosas, tanto peleas como carreras acabadas y como la fe guardada, nos van a permitir a tener acceso al boleto de nuestra salvación. Miren lo que dice el lenguaje actual. He luchado por obedecer a Dios en todo y lo he logrado. He llegado a la meta.
y en ningún momento he dejado de confiar en Dios. Qué lindo, qué linda traducción esta. He luchado por obedecer a Dios en todo y lo he logrado. Qué bueno que nosotros luchemos para obedecer a Dios. En la carne luchamos para obedecer a Dios. En los principios cristianos luchamos para obedecer a Dios. No es fácil, a veces luchamos contra nosotros mismos, pero ahí el apóstol Pablo dice, aleluya, lo he logrado. Ojalá que tú también puedas decir, lo he logrado al final de nuestra carrera. Mire lo que dice la versión Biblia Nueva, versión internacional 1999. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Acá habla de un mantenimiento en la fe. La Biblia Dios habla hoy. Dice, he peleado la buena batalla, he llegado al término de la carrera y me he mantenido fiel. Y la última versión, la Biblia del Oso, 1569, dice, buena milicia he militado, acabado he la carrera y guardado he la fe. Qué linda esta versión también, ¿no? Porque habla de una milicia, la milicia de una guerra, aleluya, a voluntad, una guerra con armas no muy sofisticadas, pero sí con armas de parte de Dios. Hermanos, cuando leemos este texto, ¿qué podemos pensar sobre el fin de nuestra vida? ¿Qué podemos nosotros reflexionar sobre que si un hombre sufrió todo lo que sufrió, llegó a la parte final, recibe la revelación de que él va a partir, que él va a morir, y habla de esta situación con toda libertad? Yo he peleado la buena batalla, yo he acabado la carrera, ya no hay más para seguir, ya he llegado al fin y he guardado hasta este último día de mi vida la fe. Eso es lo que tenemos que lograr nosotros, trabajar en nuestra vida, trabajar en las manos de Dios, ser de bendición. Y creo que todas las cartas y todos los textos conocidos, que no hay predicador que no cite al apóstol Pablo, no hay mensajero en la iglesia que nos hable un párrafo de la vida del apóstol Pablo, no hay personaje que no esté vinculado al apóstol Pablo, aleluya, porque todos son citados ahí en las cartas y hablan de los personajes y habla también de todo lo que podemos aprender del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Qué bendición podemos obtener de este hombre que nos da un ejemplo de cristiandad. Cómo se puede vivir como cristiano, cómo se puede llegar al final como cristiano y cómo se puede morir como un cristiano. Cómo muere un soldado de Jesucristo, muere de pie, muere obteniendo la victoria, muere, aleluya, acabando la pelea, la batalla, muere lleno de confianza en aquel que lo reclutó para la obra más maravillosa, que es sembrar el Evangelio del Señor Jesucristo. La gloria sea para Dios. Nosotros, aleluya, a través de la Biblia y a través de la iglesia y a través de todas las hermandades de hoy en día, tenemos que reconocer que mucho le debemos a la vida de este hombre, aleluya, que fue tan importante para nosotros los que no somos judíos. El apóstol de los gentiles, aleluya, dio su vida por los gentiles, amó a los gentiles, aleluya, pero también, aleluya, podemos encontrar que el apóstol tuvo gran repercusión aún dentro del judaísmo, dentro de hombres y mujeres que fueron importantes en el judaísmo, pero que se enfilaron detrás del apóstol Pablo. Podemos decir que el apóstol era un líder donde toda la gente lo seguía, donde podía él ser agradable, simpático, una persona entradora, aunque tenía un carácter, aunque le gustaban las cosas bien derechas, pero no obstante, él sabía ganarse a su hermandad, sabía ganarse el cariño de la gente, sabía socializar, sabía dialogar con los reyes y los gobernantes, sabía qué cartas poder usar para un mejor esparcimiento de la obra de Dios. Sabiduría y estrategia de trabajo. Qué cosas grandes. De un hombre que tuvo que dejar su cabeza. Él inclinó su cabeza y permitió que
el verdugo bajara su espada y le cortara su cabeza. La gloria sea para el nombre de Jesús. Es una historia triste según de qué lado se vea, pero también es una historia de bendición. Debemos morir como grandes cristianos, de pie, en el nombre del Señor Jesús. Obviamente que en muchos casos la muerte es el olvido para el ser humano. La muerte para muchas personas significa el fin de todo y ya no hay más nada. Pero después de la muerte comenzó en el mundo una luz que comenzó a prenderse de una manera tremenda. Es que el mundo comenzó a tomar la dimensión de la importancia de este hombre, donde ya fue titulado y conocido como el apóstol de los gentiles, el apóstol de las naciones, o simplemente el apóstol. No hacía falta nombrarlo con su nombre, porque cuando alguien decía el apóstol ya estaba hablando, y ya está hablando, de el apóstol Pablo. Fue uno de los líderes de la primera generación de cristianos, que a menudo es considerado como la persona más importante después de Jesús, aunque Jesús no es una persona, en la historia del cristianismo. O sea, si hay alguien que trascendió y que marcó mucho el cristianismo, fue el apóstol Pablo. En su época, aunque era una figura importante dentro del muy pequeño movimiento cristiano, también tenía muchos, pero muchos enemigos, detractores, y sus contemporáneos probablemente no le dieron tanto respeto como a Pedro y Juan. Pablo se vio obligado a luchar, por lo tanto, para establecer su propio valor, su propia autoridad. Por eso sus cartas empezaban: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Tenía que estar constantemente recordando su autoridad. Sus cartas sobrevivientes, sin embargo, han tenido una enorme influencia en el cristianismo ayer, hoy y por mucho tiempo de aquí en adelante. Seguramente su lugar como uno de los líderes religiosos más grandes de todos los tiempos. Pablo de Tarso fue condenado a muerte. Debió haber sido quemado por su condición de mago, pero su condición civil lo llevó a la decapitación. O sea, como mago, aleluya, como hombre que andaba con otras creencias y otras falsas doctrinas, según los enjuiciosos, debía ser quemado, pero su condición de romano cambió la sentencia. Así que fue sacado de prisión hasta llegar a la vía Aqua, donde le cortaron la cabeza, y según las tradiciones, esto es una tradición, una fábula podríamos decir, rebotó 3 veces su cabeza al caer, y cada una de ellas se produjo un milagro. Algunos dicen que en cada uno de los lugares de donde la cabeza tocó el suelo, brotaron 3 fuentes nuevas. Otros afirman que del cuello brotó leche en lugar de sangre. Pero estas son especulaciones y son más historias de fábulas que verídicos, ¿no? Su imagen, que llegó a nuestros tiempos por cuadros y contemporáneos, él viste túnica, manto rojo como los apóstoles, se representa tradicionalmente de edad madura y más o menos calvo y con barba negra. Su atributo personal es la espada, el instrumento de su martirio, pues al ser ciudadano romano, la pena de la muerte a la que fue condenado se efectuó por decapitación. También lleva un papel escrito o un libro en relación a sus cartas. Siempre andaba con los papiros, siempre andaba con los pergaminos, siempre estaba dispuesto a escribir algo para alguien, para la bendición de alguien.
Ojalá que nosotros también estemos siempre prontos a escribir bendiciones para los demás, a mostrar interés por los demás. A menudo mostramos interés por nosotros mismos, pero el apóstol nos enseña a no mirar por nosotros mismos, sino mirar por la obra del Señor Jesús, porque la obra tiene que seguir adelante en el nombre del Señor Jesús. Aleluya, gloria al Señor. ¿Qué podemos aprender de la vida del apóstol Pablo en este legado? Mire, primero aprendemos que Dios puede salvar a cualquiera, porque si el Señor salvó a Pablo y lo transformó, aleluya, nosotros también podemos ser transformados, porque lo que hizo este hombre antes del cristianismo no tiene nombre, pero lo que hizo este hombre dentro del cristianismo, por la gracia de Dios, ha marcado una historia extraordinaria. Y se repite, ¿no? Se repite esta historia extraordinaria hasta nuestros días, ¿no? La transformación de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Gracias que podemos tener este legado del apóstol Pablo, ¿no? Donde nos enseña a vivir una vida consagrada y dedicada a Dios. Aleluya. Que el Señor nos permita, ¿no? Un hombre que fue asesino de niños, de mujeres inocentes. Hoy en día podríamos ver los terroristas o otros criminales como indignos de redención, porque sus crímenes contra la humanidad son demasiado grandes. Pero la historia de Pablo es una historia que puede ser contada hoy como un hecho real. A nuestros ojos, él no es digno de una segunda oportunidad. Sin embargo, Dios le concedió misericordia. La verdad que cada persona es importante para Dios. Desde él, bueno docente, persona promedio, hasta el perverso malvado o el degenerado, solo Dios puede salvar un alma del infierno. Y bueno, segundo, podemos aprender de la vida de Pablo que cualquiera puede ser un testigo humilde y poderoso de Jesucristo, siempre y cuando obedezca las voces de Dios. Gloria al Señor Jesús. Hechos 20, 18, 19 dice: vosotros sabíais que me he comportado entre vosotros todo el tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Hechos 28, 31, Pablo comparte las buenas nuevas de Jesucristo, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Pablo no tuvo miedo de decir a otros lo que el Señor había hecho por él. Pablo pasó todos sus días desde la conversión hasta el martirio, trabajando incansablemente para el reino de Dios. No tengamos vergüenza de dónde nos sacó el Dios y que podamos testificar, aleluya, porque creo que cuando Lucas describe, aleluya, 3 veces la conversión de Saulo ahí en el libro de Hechos, creo que podemos aprender algo muy importante. Seguramente Lucas le habrá dicho a Pablo: mira, puedo contar tu testimonio, puedo escribir lo que ha sucedido con tu vida, aleluya, y seguramente tuvo la aprobación del apóstol. Y 3 veces se cuenta el testimonio. ¿Por qué se cuenta 3 veces? Porque lo que hizo Dios en la vida de este hombre ha sido extraordinario en el nombre de Jesús. Primero el encuentro, el llamado, la preparación, la capacitación y esto que quiero resaltar, una razón para vivir. Los cristianos ya, una vez que tenemos un encuentro con Dios, una vez que aceptamos a Jesucristo, nos bautizamos, somos llenos del Espíritu Santo, nos prepara el Señor y nos da una oportunidad para tener una vida con propósito en la presencia del Señor Jesús. En Filipenses 1, capítulo 1, versículo 12 a 14, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio,
y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Así que, a pesar de las circunstancias, Pablo alabó a Dios y continuamente compartió las buenas nuevas de salvación. Y los cristianos lo estaban mirando, las iglesias que él levantó lo estaban mirando, los compañeros de trabajo lo estaban mirando, los sucesores lo estaban mirando. ¿Y qué veían? Un hombre que era atormentado, un hombre que era perseguido, un hombre que constantemente querían eliminarlo, aleluya, y veían que estas cosas que sucedían en su vida no achicaban, no tiraban para abajo el Evangelio, al contrario, más bien crecía el Evangelio, el ánimo se fortalecía, porque los creyentes que decían, si este hombre puede soportar todo lo que soporta, y este hombre puede tener una razón para vivir tan grande y una razón para sufrir tan grande, nosotros también vamos a tener la misma razón, y esa razón se llama Jesucristo de Nazaret. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Qué bueno que nosotros podamos, a través de muchas dificultades y sufrimientos, ser ejemplo para los demás, porque alguien nos está mirando, alguien nos está observando, alguien nos está viendo si caemos o nos volvemos a levantar. Que el Señor nos esté bendiciendo. ¿Qué decir de ese texto, no? Tan bonito que podemos ponerlo en un cuadro de oro. Porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. ¿Podemos nosotros hacer la misma afirmación? ¿Podemos tener la razón de vivir que es Cristo? Este texto lo leen todos los cristianos y todos los pastores y todos los maestros, porque para mí el vivir tiene una razón, y esa razón se llama Cristo. Gloria al nombre del Señor. Gracias a Dios por esta gran bendición, aleluya, del legado de este hombre. Según los diccionarios, el término legado está relacionado con la herencia de bienes que benefician a unos herederos. De esta connotación se utiliza la figura legado para señalar cuando alguien realiza una obra importante que por su reconocido valor se toma como herencia para que sea de provecho a posteriores generaciones. Por eso hablamos de el legado del apóstol Pablo. Y cuando estamos hablando del valor de las cosas que Pablo dejó, creo que Pablo llegó a comprender cómo el Espíritu Santo lo tomó como un instrumento escogido para que a través de su ministerio quedara el legado a seguir para realizar la obra cristiana del Evangelio. Si la persecución a la iglesia trajo expansión, la muerte de Pablo multiplicó de una manera extraordinaria el Evangelio en esta tierra. Y se multiplicó y se expandió de una forma extraordinaria entre los gentiles. Así que podemos entender las palabras que Pablo pronuncia en Efesios capítulo 3, versículo 1 al 7. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, la carta a los romanos, leyendo la cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. El misterio de Cristo revelado a los gentiles, y donde el Señor usó al apóstol para que esa revelación trajera más luz a nuestra vida, de cual fui hecho yo ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Gracias a Dios, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia
a los principados y a las potestades en los lugares celestes. ¡Qué grande! ¡Qué palabras tan maravillosas! ¡Qué riqueza! Se destaca la riqueza de Pablo, es que entre los pueblos gentiles que parecían olvidados por Dios, ahora el Evangelio, ahora el llamado, ahora las conversiones, ahora eran miembros del cuerpo de la iglesia, ahora podían ser parte donde antes no podían ser parte, ahora somos copartícipes de las bendiciones y de las maravillas de nuestro Señor Jesús. Aleluya. Gracias, bendito Dios, por la vida de este hombre que usaste de una manera tan extraordinaria. No importa la muerte que haya tenido, aleluya, sino el legado que nos ha dejado. Hoy podemos decir que Dios nos habla a través de sus escritos. Dios nos habla a cada uno de nosotros a través de esas cartas tan lindas, tan maravillosas, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Bueno, ¿qué podemos decir? Que como un hombre misionero, como un hombre evangelista, derribó banderas, derribó fronteras, estuvo sacando muchas costumbres de separaciones, aleluya, estuvo batallando con ese vacío entre judíos y cristianos, ¿no? Él estuvo metiéndose en el medio a favor de los gentiles para que pudieran tener ese lugar de privilegio en la obra de nuestro Señor Jesús. Creo que podemos decir que todas las grandes religiones del mundo o todas las grandes creencias del mundo tienen un reconocimiento de lo que fue el apóstol Pablo. Textos tan conocidos como "Ay de mí si no anunciar el Evangelio", ¿no? Y creo que podemos enumerar tantos textos que son tan conocidos en la vida del apóstol Pablo, ¿no? Me espera la corona de vida eterna. Aleluya. Solamente ahora queda que cuando yo pase adelante de ese paso de muerte, se me coloque la corona porque he triunfado. Eso se llama tener fe. Eso se llama tener confianza. Eso se llama esperar siempre en las manos de nuestro Señor Jesús. Aleluya. Creo que podemos sentirnos contentos de ser hijos de Dios. Perseguidos, sí, somos perseguidos, somos atormentados, burlados, discriminados, pero creo que en esa marginación, en ese odio del mundo hacia nosotros, podemos sentir que si somos perseguidos es porque hay un propósito de Dios hay en medio de nuestra vida. Todo hombre en el camino del Señor es llamado con un propósito especial. Y el apóstol cumplió su tarea. Y sufrió por causa del Evangelio. Y el Señor le mostró tantas cosas, tantas maravillas, hizo tantos milagros, tantas sanidades, tantas liberaciones, ¿no? El Señor obró de una manera especial en los milagros que usted puede encontrar clasificados aquí en el estudio. Están clasificados los milagros, desde resucitar muertos, que hay pocos milagros de resurrección de muertos, ¿no? Sacando, por supuesto, a nuestro Dios, a Dios manifestado en carne en la figura de Jesucristo. Pero Pablo resucita muertos, Pablo sana enfermos, Pablo saca demonios, Pablo es mordido, es atacado y nada le sucede. Pablo, aleluya, tiene una persecución aférrima de los judíos. Algunos se juraron, ayunaron para darle muerte. Bueno, sin embargo, vemos un hombre que Dios estaba con él. Dios estaba con él. ¿Sabes qué? Pablo no es un hombre que no puede ser alcanzado en los hechos. Podemos ser como Pablo. ¿Sabe por qué? Porque Dios está con nosotros. Porque Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias al Señor
por la vida y obra y legado de este hombre de Dios. Necesitamos apóstoles como él, necesitamos líderes como él, necesitamos un equipo de trabajo como él, saber transmitir la visión misionera al resto. De ahí, de esa muerte, comenzó la expansión a muchas personas, a muchos hombres. Las iglesias con el tiempo y los años comenzaron a enviar misioneros a imitar la fórmula de trabajo del apóstol. Su legado sigue vivo. Seguimos abriendo iglesias, seguimos expandiendo el evangelio, seguimos levantando hombres y mujeres que salgan a predicar. ¿De dónde vino todo eso? Del hombre que lo creyó y lo practicó. No hay otro hombre que haya preparado a tantos hombres y mujeres en su ministerio, el apóstol Pablo. No hay otro hombre en la Biblia que haya abierto tantas obras, el apóstol Pablo. No hay otro hombre en la Biblia que haya hecho tantos viajes misioneros, el apóstol Pablo. Pero él decía, no yo, sino la gracia de Dios que está en mí. Gracias a Dios que encontramos una historia maravillosa, poderosa, en el nombre de Jesús, en la Biblia, y toda la información que se nos relata. Al final del estudio hay una ruta de vida, una hoja de vida del apóstol Pablo desde su nacimiento hasta su muerte. Creo que podemos ver ahí en esa hoja de vida o ruta de vida fechas, acontecimientos, ¿no? Podemos ver los sucesos que iban sucediendo a medida que él iba avanzando. Eso se llama línea cronológica de tiempo del libro de Hechos, que es donde se narra toda la vida y toda la obra del Señor Jesús. Fíjese qué raro, ¿no? El libro se llama Hechos de los Apóstoles, pero en el 80% se habla del apóstol Pablo, ¿no? ¿Y quién lo escribe? Lo escribe un hombre ligado al apóstol Pablo. Lucas, ese hombre que viajó y anduvo con él. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Tanta riqueza. ¿Qué dejamos nosotros para las generaciones que vienen? Espero que dejemos una iglesia madura, seria, comprometida con Dios. Y eso depende de todos nosotros. Eso depende de cada uno de nosotros. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué le vamos a dejar a la generación? ¿Qué hemos hecho por causa del Evangelio? Yo siempre digo que podemos imitar a Pablo de muchas formas, ¿no? Y, por ejemplo, hay gente que pone textos bíblicos, ¿no? Les gusta compartir texto bíblico, pero compartamos el texto bíblico de una forma diferente. Hagámoslo de una forma que golpee, que llame la atención, que toque la fibra más. No es llegar y copiar un texto bíblico, es escoger un texto, saber compartirlo, saber llegar a las personas. Que podamos ponernos en las manos de Dios, como lo hizo el apóstol. Una vez que él murió, sus hombres, sus mujeres de sus equipos se hicieron cargo de la iglesia. ¿Por qué? Porque ya estaban preparados. Ya él los había listado. Él había hecho todo el trabajo para que se acabara una vida, pero no la obra de Dios.
para que terminara sus pulmones de respirar y su corazón de latir, pero no la pasión de Jesucristo. Debía continuar, y si eso había que pagar un precio de sangre, Él estaba dispuesto a pagarlo por la gracia del Señor Jesús. ¿Estás dispuesto a pagar algo por el Evangelio de Jesucristo? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo por el Evangelio de Jesucristo y que esto llegue a muchas personas de una manera especial? Aquel hombre calvo, petizo, con la nariz media puntiaguda, su barba, como todo judío, ¿no? Que los hermanos en la Biblia lo ven como la presencia muy débil, o sea, cuando estaba presente en cuerpo no valía nada, pero cuando sus cartas sí eran muy importantes. Los hechos tienen que hablar más que nosotros, ¿no? La vida que vivimos tiene que hablar más de nosotros. Lo que realizamos, las obras que realizamos aquí en la tierra por la obra de Dios, tienen que hablar por nosotros. Por eso Él decía, el sello de mi apostolado soy vosotros. El fruto de mi trabajo, ¿no? ¿Cómo me he desenvolvido? Ustedes son el fruto, ustedes son el resultado. Ojalá que nosotros imitemos al apóstol Pablo, aleluya, con esos pensamientos de expansión, no de carteles, no de congregaciones aisladas, no de islas, sino de mirar la iglesia como una sola y que la iglesia siga creciendo. ¿Qué tal si nos imaginamos por un momento, si hoy viviera el apóstol Pablo, ¿qué haría? Yo creo que tomaría todos los aviones y todos los micros, ¿no? Iría a la selva, a los lugares y hablaría de Jesús. Y no solamente hablaría, testificaría y hasta dejaría cartas. Se dice que hay más cartas del apóstol Pablo, pero que llegaron las que tenían que llegar. Era un hombre que constantemente le gustaba escribir, dejar mensajes. Cuando alguien escribe una carta, es porque tiene algo importante que decir. Cuando alguien escribe una carta, es porque hay una noticia que no puede pasar por alto. Sigamos escribiendo el libro de Hechos. La historia no ha terminado, continúa. Solo depende de ti y de mí seguir escribiendo hojas en el libro de Hechos, porque la carga la tenemos que llevar nosotros ahora. Y que Dios te ilumine, querido hermano. Gracias por esta oportunidad de este estudio y está a disposición de todos los que desean comprarlo. La verdad que muy lindo quedó, muy completo. Hay temas muy bonitos, hay partes que no hemos visto muy lindas, fotos, imágenes. Se los recomiendo porque esta biografía no se encuentra en cualquier lugar y podemos hoy tenerlo en la editorial Lumnos. Un gran abrazo, continuamos el día lunes. Recordamos que ahora estamos lunes y viernes dando el seminario. Amén. Así que Dios les bendiga y en el mes de noviembre terminaremos el ciclo de este año para continuar el año que viene y ahí nos estaremos organizando. Les pido a todos que si quieren alguna enseñanza en especial, ya algunos hermanos me están mandando temas en privado, mándenme por privado y diga, pastor, a mí me gustaría este tema, temas que no hemos visto, por supuesto. Y ya estaremos invitando a los maestros el año que viene y organizándonos bien con tiempo para comenzar un año 2021 con mucha palabra de Dios, siguiendo capacitando a los nuevos Pablo, a los nuevos Timoteo, a los nuevos Priscila y Aquila, a los nuevos Apolo, a los nuevos Tito. Seguimos porque estamos en la brecha y estamos trabajando para la obra de Dios. Un gran abrazo, que Dios les bendiga. Les saludo en el nombre de Jesús, Pastor Fernando Sánchez, siempre para servirle. Bendiciones.